Hello, Hello, bienvenidos una vez más al auto de la ruta del geek. Les saluda Jorge Alicia. y llegamos al episodio 4 de, ya iba a decir Captain America, Falcon and the Winter Soldier. Y santo Dios, O sea, el episodio, al inicio cuando comenzó estaba un poco lento, pensamos de hecho, de que va a tener el síndrome del cuarto episodio, episodio. que las series usualmente van subiendo 1, 2, 3, y es de que wow, 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 y de repente el 4 es que oh my god. Que para muestra un ejemplo de lo que decimos WandaVision, que de repente 3 episodios lo que estás diciendo, ¿qué está pasando? Y el episodio que casualmente el episodio que te explica todo lo que está pasando es el episodio que Baja un poco. que es el episodio 4. Lo mismo pasó con Invincible, que de pronto después del opening de los 3 episodios bajó en el cuarto episodio. Pero de eso hablaremos en el video de Invincible. Hoy estamos a punto de hablar sobre El episodio 4, como mencionamos, de Falcon and the Winter Soldier. Ok, el episodio inicia con retomando donde que se había quedado el episodio anterior con nuestros héroes y Zemo, tras la pista de Carly Morgenthau, que es la líder de Zemo. los Falcon Smashers, y Zemo. De hecho, mira, estoy medio Zemo con este suéter. La cosa es que ellos están tras la pista de Carly, debido a que atacaron una de las bases del GRC, que es la organización que está tratando de hacer las relocaciones de las el personas GRC es, como habíamos mencionado en el video anterior, es el concilio que se creó a nivel mundial para repatriar y restablecer a las personas que regresaron después del blip. Lo que ocurre es lo siguiente, el blip creó un desbalance de poder. O sea, digamos, imagínense, están ustedes en su trabajo y ustedes tienen a sus jefes y los jefes desaparecen y ustedes no, y Suddenly ustedes son los jefes. Ajá. O por ejemplo, hay mucha gente desplazada, inmigrantes, refugiados, que sus condiciones de vida no son precisamente las óptimas, que al desaparecer las personas se necesitaban trabajos, o sea, el mundo tenía que reconstruirse. Estas personas tuvieron muchas oportunidades que recibieron, su status quo mejoró por las personas que desaparecieron, y suddenly, regresó el que hacía eso, así que vuelve a tu campo de refugiado porque me sobras. Y no solo eso, sino que las personas reaparecieron, no tienen idea de qué está pasando, y entonces la prioridad del GRC se mantuvo fue en darle crear un buen regreso a la gente que regresó. Se preocuparon tanto por la gente que regresó que se olvidaron de la gente que ellos ya que estaban se quedó. exacto. No, de la gente que ya estaba, porque obviamente la GRC surge porque la gente regresó. Pero mientras la gente no estaba, hubo personas que fueron los que estuvieron trabajando, fueron los que estuvieron reconstruyendo, fueron los que hicieron las cosas y los que mantuvieron el mundo rodando, y muchos de ellos volvieron a ser desplazados otra vez. Que eso en realidad es el quest de los Flag Smashers. O sea, la saga de los Flag Smashers no ha quedado clara en la serie. Pero por lo menos porque lo que pasa es que la saga de ellos estaba muy basada en un incidente de que, aparte del blip y todo eso, ellos estaban siendo afectados por una pandemia. El problema es que globalmente tenemos una pandemia y hubiera sido como de mal gusto. Entonces, mucha de la trama relacionada a eso, de hecho, el personaje importante, la mamá Sonja, de la que ellos tantos hablan, ella murió de eso. Pandemia, pero le tuvieron que dar un giro así como que sencillamente está desplazada y se murió de tuberculosis o de una enfermedad más tradicional, sencillamente porque no queremos tocar esta trama. Que de hecho, si ustedes se fijan, lo primero que ellos robaron fueron vacunas, porque eran casualmente vacunas para darle a estas personas para vencer esta pandemia. Pero al cortar toda esta trama, ellos quedaron así como sin una motivación clara. Exacto. Su líder se ve como esta chiquilla que no sabe qué hacer, y quedó todo mal en ese sentido. Exacto, queda totalmente chueco. Son el punto flojo de la serie. Exacto, queda totalmente chueco. Lo único que te queda es pensar que a lo mejor Carly está buscando medicinas para esta persona que la cuidó y punto. No, Exacto, o sea, solo queda como el hecho de que yo hubiera querido darle el suero de super soldado para ver si la salvaba, porque fue su mentora, fue la persona que la cuidó y que creyó en ella. Pero más allá de eso, ellos realmente estaban salvando toda esta serie de personas que estaban completamente desplazados. Entonces ellos son como héroes para estas personas. De hecho, en este episodio sí notamos algo, que es que Sam comienza a empatizar con la causa de ellos. Entonces, este es el punto importante, porque la ventaja del síndrome del episodio 4 es que nos da una oportunidad de ya conocer ya un poquito de las motivaciones de los Flag Smashers. Por lo menos sabemos qué es lo que están haciendo los Flag Smashers. Pasamos tiempo con ellos, descubrimos que uno de ellos casualmente, uno de los amigos de Carly, casualmente era
fanático de Capitán América antes de todo este Porque incidente. su abuelo había sido soldado y combatió con él, entonces como que le metió el chip. Ajá. Pero lo que pasa es que hay que recordar algo, o sea, Capitán América es un símbolo, Ujú. que por eso es que lo están, o sea, El el gobierno gobierno está creó uno intentando nuevo. reemplazarlo con uno nuevo. El problema es que, más allá del símbolo, el Cap que nosotros conocemos era un hombre, o sea, Ujú. hay un hombre bastante excepcional, o sea, Steve Rogers, aun cuando estaba limitado, Ujú. él era una persona bastante heroica, una persona de grandes ideales, una persona que no le gustaban los bullies, que protegía a los desvalidos. Una persona capaz de tirarse encima de una granada viva. Entonces, para proteger a los esto demás. se hizo sinónimo de las cualidades que él tenía, que eran Exacto. intrínsecas de él. Ujú. Que ese es el problema, que es un poco difícil de llenar, porque la persona que lo reemplaza, o sea, ya tenemos el caso de la persona seleccionada con el gobierno, que cada día estamos viendo, en especial en este episodio, vamos a entrar más adelante en eso, que no llena los zapatos, no de Ujú. Cap, de Steve. Exacto. De hecho, el mismo Falcon, la razón por la que él deja el escudo en un museo, porque it belongs in a museum, es porque yo no soy Él no este se man. siente como Yo no Steve, soy ¿eh? listo para ser Él no ese está man. listo para ser Steve, él no está listo para llenar el escudo o las botas y el escudo de una persona que antes de tener las botas y el escudo ya tenía esos valores positivos bien en alto. Entonces, ¿qué resulta? Tenemos entonces, y esto es lo que me gusta de por lo menos este episodio, que sí se está corriendo la idea entre este episodio y el anterior, de si la propuesta de, si a ti te dan el suero del super soldado, ¿lo aceptarías? Sí, que es algo completamente relevante, porque también tú tienes que definir qué es lo que te define a ti como héroe, si los Exacto. superpoderes. O sea, Steve ya era un héroe antes Ujú. de los poderes, que por eso hacíamos la comparación del episodio anterior, que él es como Midoriya en Boku no Hero y otros personajes que hemos visto que no necesitan los poderes para ser heroico. Exacto. Mientras que estas otras personas, o sea, Sam viene de un background militar, él también es bastante heroico, y él las cosas las ha hecho por sus medios, y el soporte de él es la tecnología. O sea, ahí tenemos como un caso de Obi-Wan versus Anakin. Ujú. O sea, literalmente Sam complementa lo que puede que no tenga con tecnología, ya sea con sus alas, ya sea con su drone. O sea, él no siente, él automáticamente, yo no quiero eso. O sea, Exacto. yo no quiero tener los poderes, no quiero tener la responsabilidad de esos poderes, sin contar que tienen un precio. O sea, Ujú. tú puedes perder parte de quien tú eres, porque Él no solo te va a solamente exponer lo te que da tienes en el poderes, fondo. ya no te pompea, solo Ujú. te da los poderes, pero también a nivel psicológico extrapola lo que tú eres. O sea, por Ujú. ejemplo, si tú eres una persona como Steve, que eres muy heroico, vas a seguir siéndolo a gran escala. Pero si tú eres una persona egoísta o insegura o con un PTSD O por lo súper menos grande tomemos- o algo así o por como lo menos John no Walker, vayamos- es bastante peligroso. Exacto, o no Y nos el vayamos- mismo Sam, yo siento que él como que no se siente, yo no sé, yo Exacto. con esas cosas O que no me nos voy a vayamos convertir. tan lejos, porque recuerda que Johann Schmidt, él le dieron una versión bien experimental del suero, así que no solo le sacó lo malo, lo volvió en el Red Skull. No, pero ya hay algo que está claramente establecido, que no hay riesgo de volverte Red Skull Exacto. en físico. O sea, Ajá. fórmula, Pero psicológicamente hablando. la fórmula que hay ahorita mismo no tiene un efecto en cómo te ves. Ajá. Pero si tu psiquis, o sea, si tú eres alguien así medio loco y te ponen esa cosa, vas a ser más loco. O sea, Ajá. imagínate ponerle eso a alguien casualmente como John Walker. Mm. O sea, el peligro que puede ser. El peligro, Y exacto. entonces el mismo Sam se sentía como que no, pero como te digo, también el enfoque de él es, él se apoya mucho en la tecnología. O sea, Ujú. él no es que solo dice que soy yo y yo solo contra el mundo y Ujú. yo voy a entrenar y eso y no me va a poner el suero, sino que él se hace enhancements con Ujú. tecnología. Sí, él es similar a Tony Stark, solo que con diferencias morales más grandes. Es como si a él le dijeran, dije, hey, te vamos a mutar, te vamos a poner algo como Spider-Man, vamos a hacer que te muerda, no sé, un buitre radioactivo para que te salgan alas de verdad. Y el man diría, dije, no, yo prefiero que unas alas mecánicas, me las quito cuando no quiero volar, pues. Exacto. Entonces, continuando, muy importante también, como habíamos mencionado al final del episodio anterior, está las Dora Milaje dándole un toque de queda, por así decirlo, a Bucky para que regrese a Zemo a las autoridades, ya que como sabemos Zemo fue el responsable El que de la mató al muerte rey de Chaka. Entonces ellas estaban como, ok, se está ejecutando la ley, está castigado, está preso, pero no, este man no se puede ir libre después de lo que nos hizo. Y más, es un detallito que lo explican en este episodio cuando ya ella habla con Bucky y todo eso, es la sensación ese tiempo de The Bodyguard con Kevin Costner de, Ajá. en mi watch mataron a este man. Ujú. O sea, ellas como las guardianas, Ujú. como sus guardaespaldas, como las responsables de su seguridad,
las manes, o sea, ese fue su bad day, o sea, ese fue el día que ellas fallaron. Entonces para ellas se lo están tomando muy a personal, que porque sí. Y entonces, y al mismo tiempo, el episodio de por sí, que inicia 6 años atrás, prácticamente un año antes o por lo menos unos meses antes del evento del Snap. Y entonces nos muestran que casualmente una de las Dora Milaje, lo que se está estableciendo es que tanto Churi como Ayo de las Dora Milaje fueron las que ayudaron específicamente. Compartieron mucho con Bucky, inclusive Ayo es como si estuvieran hinteando como si ellos hubieran tenido algo. Ajá. Exacto, pero por ahora lo único claro es que Ayo fue la que logró limpiarle. O sea todo que ese no, ella entrenamiento de confiaba en él y entonces ella era la que lo ponía como vamos a decírtelo, porque obviamente él quedó con miedo, me dice esas palabras y vuelvo a ser ese monstruo que era, y ella lo ayudaba a coger confianza. O sea, ya tú no tienes eso. O sea, ella es una parte importante de la vida de él, lo cual recalca una teoría que nosotros tenemos de que el destino de él es en Wakanda. O sea, que muy probable al final de esta serie él regrese a Wakanda. Y termine tomando el mantra del White Wolf. Ahora, entonces nuestros héroes, Zemo y nuestros antihéroes se encuentran en el camino para entonces llegar a lo que es el refugio donde están los Flag Smashers y los remanentes del suero del super soldado. Aquí es donde ya por fin vemos si no había estado claro en los episodios anteriores, aquí es cuando ya vemos la poca paciencia que tiene John Walker. Notamos la poca paciencia de John Walker, pero también notamos los diferentes approaches. O sea, ellos lo que querían era para encontrar a estas personas, lo que decía Sam es básicamente cuando muere alguien que es un pilar de su comunidad. Toda la comunidad los despide. Entonces lo que decían es el entierro de esta señora es la oportunidad. Entonces son los diferentes approaches. Mientras unos iban por un lado interrogando, sencillamente Simon recordando que él tuvo su hijo, o sea que él sabe más o menos cómo lidiar con niños, lo que hizo fue que les ofreció delicia turca, o sea, bien tomado de la White Witch de Narnia, el secreto de manipular a los niños con golosinas y tratándose de hacer pasar por sus amigos a cambio de que le dijeran dónde iba a ser el funeral, porque ya, lo que pasa es que Bucky, el manejo de información de él es que él sabía que ya estaba la gente de Wakanda, pero él en vez de, tengo estas 8 horas, y estos manes no van a saber lo que está pasando, él fue honesto y les dijo, lo cual hizo que Simo dijera, yo tengo que tener un as bajo la manga porque estos manes, es cuestión de tiempo antes de que me entreguen a estas mujeres que quién sabe qué van a hacer conmigo. Entonces su as bajo la manga era, yo sé dónde están estos manes, dónde van a estar por el entierro y ustedes no. Exacto. Y como mencionamos, este episodio fue un poquito más psicológico porque primero vimos lo que es, cómo piensan Simon, cómo piensa Bucky, cómo piensa Sam, cómo piensa John Walker, incluso hasta cómo piensa Battlestar, mientras que por otro lado tenemos una breve conversación entre Sam y Carly, tratando de hacerla entrar en razón, exponiendo que, hey, yo estoy, y de hecho bastante... O sea, él está bastante del lado de ella, porque es que, o sea, él no vivió los 5 años. Exacto. Pero él sí regresó y está confrontando todo. O sea, nosotros vimos que él no puede pedir una hipoteca. Él y la hermana que sí se quedó, o sea, la están pasando mal. O sea, de hecho, hay una escena con la hermana en la que ellos ya reflejan nosotros. No es solamente que no hay un Steve Rogers que llene el papel sino que nosotros no creemos en América. O sea, América le valió 3 pepinos con nosotros. Tanto los que nos quedamos como los que regresamos. Entonces, en realidad, Sam empatiza mucho con ella. O sea, lo que él no empatiza es con la forma. Él está tratando de decirle que, hey, podemos trabajar juntos, podemos negociar, podemos hacer cualquier cosa, pero deja de estar explotando edificios. Y entonces aquí viene la clásica dicotomía de estas personas que hacen este tipo de ataques y actos vandálicos, que es, mientras yo no le vea la cara a la víctima, estoy luchando por mi causa. No, y también lo que pasa es que para ellos, por su causa como tal, pesa más, o sea, es como decir, son casualties of war, o sea, son pérdidas que se tienen que dar para que se cumpla lo que ellos quieren. O sea, ellos sienten que la ganancia amerita lo que están haciendo. Entonces, en este episodio sí vemos que la propia juventud de Carly la está haciendo tomar malas decisiones. Por lo menos ella va y busca el suero porque ella siente que ellos no son suficientes y necesita más super soldados. Pero al final de cuentas, por tenerlo encima, termina perdiendo. Exacto. Y de ahí que casualmente esto es lo que ocurre. Entonces, en medio de la impaciencia de John Walker se forma una pequeña escena de acción y persecución. Entonces, aquí como dice Alicia, se pierde el suelo del super soldado porque Simo lo encuentra. Simo lo encuentra y Simo sí ni siquiera lo pensó. O sea, él lo destruye porque él lo ve como una amenaza fascista. Exacto. Excepto por un pequeño vial, que ese fue el que encuentra a John Walker. Y entonces es que donde venimos con de nuevo la pregunta: si tienes el suero, lo tomarías. Y de hecho,
Este es otra escena interesante también. Es que de hecho él lo piensa, o sea, lo que ocurre son dos cosas. Él sí tiene una discusión con Battlestar No Galáctica para decirle básicamente, ¿Lo tomarías? Tú lo tomarías, a lo cual el otro le dice que sí porque considera que pueden hacer mucho bien. Pero ahí es donde se nota que realmente no es tanto, o sea, la versión del MCU, porque todos sabemos que en el cómic es manso bastardo, pero en el caso del MCU, lo que sabemos es que él estuvo en la guerra de Afganistán. Ajá. Y entonces lo que dicen cuando le recuerdan es, tú eres condecorado, o sea, tú te merecías esto, a lo que él dice, es que, pero esas medallas y eso a mí me lo dieron por algo que yo hice que no me enorgullece. O sea, él hizo lo que tuvo que hacer para sobrevivir, muy probablemente fue horrible, muy probablemente murieron inocentes, no es algo que lo haga orgulloso. O sea, él tiene un serio y grave PTSD, que es parte de su conflicto. Entonces es el hecho ese de, yo lo mejor que estoy haciendo en mi vida es esto, y yo siento que no lo estoy haciendo bien, porque las personas con las que yo estoy peleando sí se tomaron esta vaina y son más fuertes que yo. Y es una interesante perspectiva porque por lo menos la forma en la que está filmada Capitán América The First Avenger te pone como la guerra bien, te pone una visión bien divertida sci-fi de la guerra. Pero es que no solo eso, lo que pasa es que es la Segunda Guerra Mundial. Exacto. O sea, la Segunda Guerra Mundial no se compara a las guerras de ahora. O sea, inclusive hay guerras de hace mucho tiempo como la guerra de Vietnam, que se pudo ver en otras obras como Watchmen y también se vio en muchas obras de Marvel. Exacto. Esto ya eran guerras en las que en realidad tú no sabías quién tenía la razón y había mucha pérdida humana inocente. Exacto. Y entonces eso es lo que viene acá. Entonces tenemos el punto de perspectiva que nos mostraron a través de Steve Rogers en la primera película versus lo que las experiencias de las que se ha mencionado en donde ha participado John Walker. O sea, estamos esperando que en el penúltimo episodio, como todas las series streaming, nos van a presentar exactamente qué pasó en el pasado de John Walker, que lo tiene en esa que lo puso en ese estado. Entonces la situación es esa de que él todavía lo está como evaluando, o sea, él tiene su conflicto y en medio de todas las batallas que se dan, él pelea con las chicas de Wakanda. Y es tremenda pelea. Las chicas de Wakanda, de hecho, logran ganarle al punto que se cree que estas muchachas no eran super soldados y me están partiendo. O sea, estas mujeres que no son super soldados y que no tienen jurisdicción acá y que limpiaron el piso conmigo y saben usar mi escudo mejor que yo. Por consiguiente, se acabó esta vaina, me voy a poner solo. Solo que con esta pelea nos dimos, con esta pelea y toda esta situación de preámbulo pasan dos cosas. Uno, Zemo escapa, al estilo del Chapo, sí, porque Zemo escapa. Dos, sabemos que todavía Sharon todavía es un personaje importante, ya que Sam la ha estado contactando. Ellos la contactan y en esta vuelta la mantenían Minions, o sea que muy probablemente no sea el Power Broker, pero trabaje para él o esté aliada con alguien, pero está bien embarrada. Ella es la Queen Pin de madre. Ella es como una Queen Pin de madre, o sea, está súper embarrada. Lastimosamente es un personaje que esa no era su línea, sino que también fue afectada. Y de hecho ya no fue tanto lo que fue afectada por los 5 años, por el blip y el snap, sino que ya fue afectada por ese periodo de 2 años entre Civil War e Infinity War, en el que estos manes estaban on the run y nadie pensó en ella. No se acordaron de ella. O sea, lo que hemos estado descubriendo es que ellos en medio de sus crisis y todo eso, al final de cuentas todos estos héroes eran humanos y cometieron fallas. O sea, ellos se olvidaron de Wanda, pasó el incidente de Westview, se olvidaron de Sharon y pasó todo lo que les han pasado cosas que han estado fuera del control de ellos, en especial cosas que han estado fallando desde los eventos de Civil War, porque al final el equipo oficial, el equipo que debió haberla buscado eran los Secret Avengers que tenía Cap con Black Widow y cuando está que no, sí, pero ellos en algún momento debieron hacer lo mismo. Pero o sea, WandaVision también eran buscados y tuvieron 2 años que ellos mismos lo decían que no fueron tan malos. Ajá, exacto. Entonces, por lo menos el equipo oficial era el equipo Stark, que era con donde estaba War Machine y todos los demás. Pero bueno, eso fue lastimosamente las cosas se dieron como se dieron que dar. Ahora, esto lleva a una nueva locación, gracias a Sharon, encuentran de nuevo acá una nueva locación de Carly. Justo cuando van para allá empieza una nueva pelea. Me gusta que están en estos edificios pequeños. Y a todo esto, ella la está buscando el Power Broker, que o sea que él ya va a salir. Si no sale, obviamente ya solo quedan 2 episodios, o sea que solo nos queda como hora y media a 2 horas de show, dependiendo de cuánto duren restando los créditos internacionales. El Power Broker ya la está buscando porque, o sea, mataron al que decía el suero. Y él quiere lo que queda porque él no sabe que él lo acaba de destruir Zemo. Entonces, él no obviamente él va a llegar a cobrarle, muy probablemente el final de Carly sea eso. O sea, ella para su causa, para tener los poderes y todo eso, básicamente le vendió el alma a Mephisto, al Power Broker.
Y ahora el Power Broker viene a pasarle la factura y ella no tiene cómo responderle porque no tiene lo que él quiere. O sea, muy probablemente no sean nuestros héroes, el mismo John Walker, los que terminen matándola, si no sea el Power Broker. O ella va a misma hacer la tratando de entrada. escapar del Power O Broker. ella tratando de escapar, porque en realidad ha estado tomando una serie de pésimas malas decisiones. Y peor ahora, porque entonces, ¿qué resulta? Que en medio de la nueva pelea que se forma, que como estaba tratando de decir, me gustan estas escenografías que están utilizando, como de estos edificios europeos, del interior de edificios europeos. Sí, pues, de edificios como balcones y viejos. escaleras europeos. de pequeñas, o sea, le da una nueva atmósfera hacia el estilo de las películas de Bourne. Entonces se forma esta pelea debido a que Carly no solo tiene la ocasión, sino que Carly amenaza a la hermana y a los sobrinos de Sam. Esto hace que vayan y se encuentren. En el proceso se descubre que John Walker se tomó el vial del suero del super soldado. Ahora tiene super fuerza y está imparable porque le sacó lo peor. Entonces, en medio de una pelea entre ellos tres, Carly accidentalmente mata. O sea, tiran con fuerza y matan a Battlestar porque obviamente él no tiene poderes y lo tiraron rompieron una columna con él, o sea, remodelaron con él. Rompieron su columna con su muere columna. Porque en realidad el personaje no era malo, o sea, lo que pasa es que él tenía su fe en el lugar incorrecto y tal vez él no se dio cuenta de todo lo que ellos vivieron, cuánto había afectado a John. O sea, él tiene el ideal muy probablemente de como cuando él conoció a John, no de John de ahora. No todo después de todo lo que él hizo, todo lo que pasó, como está ahora. Entonces él siempre tenía el ideal como tú en verdad puedes ser un buen Capitán América, pero en realidad él sí siempre le decía, pero no lo hagas sucio esto, no lo hagas de esta manera. O sea, él era como una guía moral. O sea, ahora tenemos a un John Walker que el suero de super soldado lo tiene fuera de control y que acaba de perder su Pepe Grillo, o sea, su compás moral, que era Battlestar. O sea, fue una pérdida grande. Exacto, entonces y casualmente la persona con la que él trata de buscar la nueva, de perseguir tras la muerte de Battlestar es el amigo de Carly, que casualmente había dicho que él era fanático de Capitán América. Entonces en un extraño giro del destino, una persona con una imagen corrupta de Capitán América agarra el escudo de Capitán América y lo utiliza para matar al Para matar a esta persona. Es una porque imagen obviamente similar a Civil War. Es bastante similar a Civil War cuando Cap le clava el escudo a Tony, pero que no era con intención de matarlo, sino de incapacitarlo, porque era, te tengo que parar, o sea, no eran las mismas circunstancias. Pero acá sí era, John Walker se dejó consumir por la rabia que le mataron al amigo, la rabia de no ser suficiente. Y fue una acción totalmente emocional e inconsciente, porque este evento termina ocurriendo en un lugar público. Sí, porque obviamente el man sintió, si huyo a un lugar público, o sea, este man es del gobierno, no me va a hacer nada. Pero no contaba con que John Walker sí lo va a hacer. Entonces, que casualmente está en un lugar público, mucha gente viendo, mucha gente grabando con celulares y obviamente streameando la situación, lo cual le da sentido y peso al título de este episodio, que se llamaba El mundo te está observando. Y no es lo único, porque en realidad la toma es muy representativa de brutalidad policíaca. Exacto. O sea, todas estas escenas de brutalidad policíaca que han pasado contra minorías, sobre todo en países como Estados Unidos, en los cuales las personas, como no saben cómo enfrentar a una figura de autoridad, su reacción es filmar y subirlo a redes. O sea, es como que lo único, o sea, yo no puedo detener a este loco superpoderoso vestido de Capitán América, lo único que yo puedo hacer es grabar y compartir lo que está haciendo. Sería haciendo. interesante con qué van a abrir el siguiente episodio, porque el siguiente episodio puede poner el mundo en crisis viendo hasta esta imagen del que escudo ensangrentado, o puede ser que se divida el mundo, la opinión pública. Porque puede que haya gente que diga, eso es lo que tienes que hacer, o sea, tienes que llegar a ese grado, estos manes son terroristas, lo que estaban haciendo, porque al final de cuentas hay que recordar eso, o sea, la persona que él mató es un Flag Smashers, y ellos han matado gente, han explotado edificios y todo eso, entonces puede que mucha gente sí su reacción sea de que al fin un Capitán América que tiene las bolas para tomar las acciones que debe tomar, o puede que la gente automáticamente se escandalice. O sea, mientras el mundo está en esa división, y de que eso es lo que tendremos que ver al inicio del próximo episodio, vemos la cara de preocupación de Bucky y de Sam, mientras que al mismo tiempo vemos que John Walker no tiene ningún tipo de emoción, solamente lo único que vemos es que él observa que todo el mundo lo está observando, pero para él simplemente fue ¡meh! Y la imagen del escudo hecho de sangre. O sea, ya lo que él hizo, él llegó a un punto de no retorno. De hecho, ya se presenta como el verdadero villano de la serie. O sea, el mal que ellos deben enfrentar. Y en este episodio, al igual que en todos los episodios, continúa la siguiente premisa. Debe ser destruido el escudo. Eliminamos ya este símbolo porque realmente América en estos momentos, en el mundo del MCU,
no es, o sea, ya no es algo que dé fe o esperanza a la gente. Entonces es algo que se tiene que evaluar. O sea, muy probablemente nosotros sabemos que lo más o sea, que el final de la serie debe ser cuando Sam ya acepta ser el reemplazo de Steve, pero haciéndolo a su manera. Pero lo que no sabemos es, ¿lo va a hacer con o sin el escudo? Exacto, porque tomando en consideración todas las revelaciones que se le han presentado a Sam de los distintos experimentos que se han hecho para mantener las creaciones del suelo del super soldado. Algo que se nos olvidó mencionar en la pelea de las Dora Milaje contra John Walker, Battlestar, Bucky y Sam, es que tienen la técnica de Kill Bill, pero que te quita el brazo metálico. Sí, literalmente hicieron la técnica que Pai Mei le enseñó. Con los 5 puntos exactos del brazo. A la Trix Kid así de que... O sea, la tecnología que le dieron es de Wakanda, él lo rescató Wakanda, él no puede pelear, contra gente de Wakanda. No solo se ve, el brazo no solo está en el metal, en la versión metálica del vibranium, sino que en el punto de conexión se ven las piedritas de vibranium en su manera pura, las piedritas. O sea, pero literalmente él no se puede enfrentar a ellas porque nosotros te lo dimos, nosotros te lo podemos quitar. O sea, pero fue como un warning, porque le quitaron el brazo utilizando la técnica que él no sabía que lo podían hacer, pero se lo dejaron ahí como diciendo que todavía eres uno de los nuestros, solamente que no nos gusta lo que estás haciendo. No, y la otra técnica que me gustó fue que en medio de una de las peleas Sam utilizó la turbina de sus alas para alejar a uno de los super soldados. No, el episodio estuvo súper bueno y el próximo episodio promete más. De hecho, el showrunner de la serie mencionó que el próximo episodio es el episodio que él está emocionado porque los fans lo vean. En el próximo episodio va a aparecer un personaje de carácter fuerte. Otra vez, aquí vamos de nuevo, Mephisto. Por favor, seriedad. La cosa es que lo que se presume es que puede que sea alguien como Thunderbolt Ross, o sea, una figura del gobierno, porque en realidad el gobierno es el que tiene un problema bien grande, porque el gobierno fue el que anunció este man, dijo que lo estaban avalando, o sea, él mató a alguien en el extranjero, permitido por el gobierno, vestido de la bandera. O sea, al final de cuentas hay un problema grande del gobierno, así que muy probablemente lo que veamos sea una figura del gobierno. Obviamente sabemos que esta serie no se va a ir para nada por ningún lado místico. Esto fue una grata sorpresa ver la conexión con Wakanda, porque es para recordarnos que Bucky ya está casado con Wakanda. O sea, los que lo revivieron, los que le dieron su nueva identidad, los que creyeron en él, aparte de Steve, son ellos, o sea que ese es su lugar. Y fue una grata sorpresa, no sabemos qué más nos traiga la serie en los próximos 2 episodios. Porque ahora, como mencionó Alicia, ya ahora sí se han revelado los verdaderos colores de John Walker, finalmente. Ahora mismo quisiera ver a todas las personas que pensaron que Marvel iba a reemplazar a Chris Evans. No, o sea, no es que lo van a... O sea, literalmente es lo mismo que pasa con héroes como Batman y todo eso. De hecho, lo que mejor lo explica es la película de Dark Knight de Christopher Nolan, donde te lo dice. O sea, los héroes se convierten en símbolos. Símbolos que hoy lo puedo llevar yo, mañana lo puedes llevar tú. O sea, son cosas a lo que aspirar para hacer lo mejor de nosotros. O sea, literalmente la idea no era que Steve iba a ser vitalicio, el Steve de Chris Evans. Por eso es que él regresa en modo Joe Biden y le da el escudo a Sam como para decir... El mundo todavía siento yo que necesita un Capitán América. Obviamente venía de otra realidad en la que probablemente sí. En esta todavía estamos definiendo si sí o si no. Y quiero que seas tú. Obviamente el Cap de Sam no va a ser el Cap de Steve. La idea es mantener el mismo valor de hay alguien que utiliza cualquier medio que le dé poder, Sam la tecnología, Steve el super soldado, para pelear por estos valores en los que nosotros creemos. Y es curioso que mencionas que lo pongas así, que Sam la tecnología, Steve el super soldado, y tienes en el medio a Bucky. Pero es que Bucky es un super soldado con tecnología, exactamente. Es una combinación de las dos cosas. Él es la amalgama de los dos. Exacto, por eso es que su arco argumental está como que en ese punto de hacia dónde voy, si me aprueba... No, y también lo que pasa es que él fue el candidato de Manchuria y usualmente... Tú no ves el day after del candidato de Manchuria, o sea, porque al final de cuentas pasa, o sea, el mismo Tony Stark, una de las mentes más brillantes del mundo en el MCU, no pudo aceptar que lo están manipulando, no fue él, él mató a mi mamá, o sea, esas fueron las palabras de Tony hasta el final, yo nunca lo voy a perdonar porque he killed my mom, y en realidad él no estaba en el piloto, él estaba en el sunken place, mientras todo ese control mental que le tenía era lo que lo mandaba, o sea, al final de cuentas es el mismo caso, o sea, Bucky
con todo y que él sabe que lo manipulaban, él siente que mató al hijo de su amiguito el japonés, él siente que él hizo todas estas cosas, entonces él le es difícil estar en paz, por eso es que él solo encontró paz en Wakanda, porque fue donde se desconectó de todo. Así que bueno, vamos a ver qué nos tienen preparados los showrunners para el episodio 5. Ya de esta serie son 6 episodios. Son 6 episodios, o sea, quedan 2, es de 1:30 a 2 horas dependiendo de la duración de los episodios, descontando los créditos de los doblajes. Vamos a ver hacia dónde va, o sea, se está perfilando para un buen final y lo que más nos interesa saber es qué efectos va a tener en lo que sigue después, o sea, en las películas y en el resto, o sea, en el mundo overall del MCU, qué efecto va a tener, porque obviamente estos eventos no están en una burbuja como pasó con WandaVision, sino que sí se están viendo, o sea, por lo menos esto de John Walker se filmó, o sea, que esto sí debe afectar más. Exacto, esto sí va a ser, ese va a ser el golpe que le dio la vuelta al mundo, y como decimos, la gran sorpresa sería con qué va a iniciar el próximo episodio y en qué estado mental vamos a encontrar a John Walker, mientras el gobierno y el público define qué pensar sobre él, si John Walker... ¿Qué piensa él del mismo? O sea, ¿qué piensa él del mismo? O si lo vamos a ver todavía persiguiendo y matando gente en público sin ningún tipo de movimiento, porque esa es la otra cosa. No, o sea, él ya estaba violando las leyes, o sea, lo único es que no había hecho algo tan salvaje. Exacto, lo había hecho en público. Y lo tenemos como que el clásico dilema de Batman, de ¿por qué no matas al Guasón? Porque si lo mato a él, no voy a parar de matar gente. Entonces, hay que ver cómo queda John Walker después de esa prueba. No, pero él es un soldado, él ya ha matado gente, o sea, no es pero lo mismo no que con Batman. Las habilidades de soldado. Batman era un civil, o sea... Pero que esa es la otra cosa. No es lo mismo, o sea... Pero ese es el punto. John Walker mató gente en Afganistán por ser soldado, pero ahora tenemos otra serie de circunstancias, tiene un escudo, pero tiene es que sí, pero él lo ve igual, o sea, lo único que cambió es los estándares que se espera de él como Capitán América, pero él como soldado, quién sabe qué barbaridad hizo, que eso es lo que él dice, o sea, literalmente en Afganistán mató gente, él sobrevivió, él salvó a los que salvó de su batallón y lograron salir de ahí porque él hizo cosas que no quiere ni mencionar y que no está orgulloso de ellas, o sea, con lo loco que es y se avergüenza de eso, o sea, que en realidad un asesino ya era. Lo único que... Y es lo mismo, o sea, él ahora mismo está peleando una guerra, pero a otro nivel, está peleando con terroristas y eso, o sea, que muy probablemente lo que necesitamos ver es en su mindset, si él lo considera igual o lo considera diferente. Exacto, o sea, pero en realidad para él no es cambio, o sea, son dos guerras y son armas distintas, pero es lo mismo. Exacto, es un soldado. Definitivamente que el episodio 5 va a ser uno de los episodios más intensos dentro de lo que es nivel dramático. Y obviamente de acción, porque ya es el penúltimo episodio. Así que vamos a ver qué pasa, gente. Hasta aquí nuestro review, breakdown, análisis, como le quieran llamar, de Falcon and the Winter Soldier, las aventuras de Sam, Bucky y su amigo Zemo. Y... ¡Chao! Recuerden darle like y subscribe. Chao.